Amigos, hoy desde lo alto de una colina, toda la ciudad abajo. Y por último, vamos a visitar un barrio lleno de grafitis, auténticas obras de arte, no otras cosas. Avanti Montreal. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Avenida principal de Montreal. En este hotel estoy alojado, que está en el borde del barrio chino. Catedral de Montreal, María Reina. Arriba tiene los 12 apóstoles. Quisieron hacer algo parecido a San Pedro del Vaticano en el siglo XIX. Les quedó esto. Atrás tenemos un ejemplo de la nueva arquitectura que tiene esta ciudad de Montreal. También hicieron una réplica en miniatura del baldaquino de Bernini que está en San Pedro. Metro de Montreal. No sé por qué, pero tengo la sensación de que este metro va mucho más rápido que los metros de otras ciudades. Mientras voy subiendo al oratorio de San José, les voy a hacer una confesión. Mi inglés es de nivel intermedio. Me permite manejarme sin problemas en cualquier ciudad del mundo. Pero al llegar a Montreal, aeropuerto, el hotel, el restaurante y el supermercado, me pegaron una cachetada. Yo ya sabía que aquí se hablaba francés, pero je ne parle pas français. Y entonces, en ese mismo momento, todos comenzaban a hablarme en inglés y algunos, inclusive que se veía mi cara de gallego, comenzaban a hablar en español. Gracias, muchas gracias. ¿Estoy mal o tiene un parecido al Sacré-Cœur de Montmartre? El oratorio de San José es esta iglesia que es la más grande de toda Canadá. Está construida en la cima del Monte Royal. Y para que tengan una idea, les voy a mostrar lo que es la gente que está en la escalinata de entrada con el resto del edificio y ahí se darán cuenta de lo inmenso que es este oratorio. Está en refacción, hay 5 niveles, veremos hasta dónde puedo llegar. Hasta la cripta donde está la tumba del hermano Andrés. Y del oratorio voy a hacer una larga caminata para llegar por un barrio muy residencial, como podrán ir viendo, al Parc Royal. Ah, pero este es un barrio top high class. Había leído que había que pasear por este barrio. Y entre medio de tanto verde, de repente empiezan a aparecer algunas cosas, algunos chispazos de lo que va a ser la vista panorámica sobre la ciudad. Upa, y el vecino que tiene ahí arriba esta casa debe tener una vista galáctica, como es este barrio, ¿eh? Elegí este camino además porque es embajada. Si esto hay que hacerlo en sentido contrario, come piernas.
Good car. Se terminó ese barrio y empezó el Parque Real, de Parc Royal. Y bueno, lo atravesé y estoy llegando al Belvedere Conde Aronc. ¿Qué veremos acá? Esa es la cúpula de la Basílica María Reina. El compañero acá lo acaba de decir clarito. Leonard Cohen, músico y escritor canadiense. Y llegué al chalet du Mont Royal. El chalet tiene un amplio salón donde se hacen exposiciones, conciertos, etc. Uy, y hay un reclame que llamó mi atención. Ya es hora de picotear algo también, pero después un expreso, nada de café americano, café, de veras. Y después de un café reponedor de energías, todo escaleras y bajamos al centro de Montreal. Una escalera salvaje, empinada, no sé, creo que son 6, 7 cuadras de escaleras. Menos mal que vengo bajando a la ciudad. Esta gente que va hacia el Mont Royal, mamita querida. Hace poco una seguidora me preguntó una parte de un circuito para caminar por Oslo y justamente en el Parque Vigeland le di la solución para hacerlo todo en bajada, que es mucho más fácil que subir una cuesta empinada de 6, 7, 8 cuadras. Lo mismo acá. Si vienen al Mont Royal, por la parte trasera se accede relativamente fácil. Por esta parte que va directo a la ciudad es un calvario. Tramo final, ya allí comienza la ciudad. Y todo esto es una universidad, la Universidad McGill. El campus, varios salones, edificios, todo es la Universidad McGill. Tell me please, what are all these buildings here? This building here is the University of McGill. Oh yeah, thank you so much. And tell me, this one, what is this building? This building is the principal building. The principal? Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Un recién graduado, sacándose la foto típica seguramente, frente al edificio de la facultad. En estos días, estas semanas, en las universidades de Europa y de algunas también de aquí de América, se han dado movimientos estudiantiles en favor de Palestina. En el año 1986, el artista Raymond Mason hizo esta escultura en plástico, en poliéster, 65 personas de diferentes edades y nacionalidades en este color que resalta y por eso se llama la multitud iluminada, porque contrasta con el edificio que está detrás, negro. Rue Santa Catarina. Esta es la principal calle comercial del centro. Y ahora miren qué contraste con el edificio moderno del fondo. Plaza Phillips, en el corazón del downtown. Y otra iglesia interesante, y a esta grúa le robaron la primera parte de su nombre. Bueno, es un mal chiste, ya lo sé. Y muy cerca de donde me estoy hospedando está la Plaza de las Artes o la Plaza de los Festivales. Tiene una fuente en el medio muy particular que vamos a ir a ver ahora. El Museo de Arte Contemporáneo de Montreal. ¿Se le ha caído alguna letra? ¿Vieron que las letras a veces se caen? Como en otras ciudades, ni se les ocurra caminar por la ciclovía porque
los van a llevar puestos y con razón. Estamos por llegar al barrio de los murales. El barrio se llama Le Plateau de Mont-Royal. Desde mi punto de vista, estos murales, estos grafitis, sí son arte. Representan ideas, representan sentimientos. No esos par de iniciales o nombres artísticos de quienes dibujan en cualquier lugar, que lo único que demuestran es la poca educación que tienen. Mirá estos ojos, te están increpando lo que estás haciendo mal. Me quiero matar. Oh, excuse me. Oh, you are better than graffitis. Okay. También me pregunto, ¿qué dirá el artista que hizo este mural de estos que vienen luego y le enchastran poniendo sus iniciales o sus nombres arriba de su trabajo? Termino la visita a Le Plateau, un barrio de edificios de 3 plantas, muy interesante, muy ecléctico, con muchos estilos. La ciclovía, hay que tener cuidado. Vereda, ciclovía, un espacio neutro y luego el carril de estacionamiento para los coches. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.